The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy te invitamos a conocer 3 relatos épicos sobre madres que enfrentaron desafíos extremos con un coraje inquebrantable. Estas historias, marcadas por el dolor, la fe y un amor profundo, nos muestran cómo el sacrificio y la devoción de una madre pueden cambiar el curso de la historia. Comenzamos con Rizpa, una madre cuyo dolor se transformó en resistencia. Después de perder a sus hijos de manera trágica, su lucha incansable por su dignidad sacudió a todo Israel y nos dejó una lección imborrable sobre la fuerza del amor maternal. Luego, conoceremos a la Sunamita, cuya fe la llevó a desafiar lo imposible. Ante la pérdida de su hijo, su confianza en Dios y en el profeta Eliseo la llevó a ver un milagro de vida. Esta historia es un recordatorio poderoso de cómo el amor y la fe pueden superar cualquier obstáculo. Finalmente, la historia de Lea nos muestra a una madre ignorada y rechazada que a través de sus hijos encontró su propósito. A pesar de su sufrimiento, Lea dejó una huella imborrable en la historia de Israel, demostrando que las bendiciones pueden surgir incluso en medio del dolor. Estas madres no solo lucharon por sus hijos, sino que se convirtieron en verdaderas guerreras de fe. Acompáñanos en este viaje por sus vidas y descubre cómo su valentía y amor transformaron la historia. Imagina una madre que haría cualquier cosa por sus hijos. Ahora, piensa en una madre que, incluso frente al dolor más profundo como lo es la muerte, sigue firme en su misión de proteger la dignidad de ellos. Esta es la historia de Rizpa, una mujer valiente que se hizo conocida por un acto tan impresionante como conmovedor. En los días del rey David, Israel se encontraba sumido en una tragedia. Una terrible hambruna había azotado la tierra durante 3 largos años, marchitando los campos y vaciando los graneros. El pueblo, abatido por el hambre, clamaba por respuestas, mientras la desesperación se apoderaba de cada rincón del reino. Los hombres trabajaban en vano, las mujeres cuidaban de sus hijos en medio de la escasez, y el aire se llenaba de incertidumbre y dolor. En medio de este desolador escenario, vivía una mujer llamada Rizpa, hija de Aja. Rizpa no era solo una madre, había sido concubina del rey Saúl, el primer rey de Israel, y de esa unión habían nacido sus 2 hijos, Armoni y Mefiboset. Aunque los días de gloria de Saúl se habían desvanecido con el ascenso de David al trono, Rizpa mantenía en su corazón un profundo amor por sus hijos, quienes representaban su única esperanza en un mundo cada vez más caótico. El reino se estremecía bajo la sombra de los pecados del pasado. El hambre que devoraba a Israel no era solo física, sino el eco de una deuda de sangre que debía ser saldada. Saúl, en su afán de consolidar su poder, había intentado exterminar a los gabaonitas, un pueblo que, según un antiguo pacto, debía ser protegido por Israel. La ira de Dios había caído sobre la tierra por esa injusticia, y David, buscando poner fin al sufrimiento de su pueblo, decidió consultar al Señor. La respuesta no fue fácil de escuchar. El pecado de Saúl debía ser expiado con sangre. La vida de Rizpa estaba marcada por la preocupación por el bienestar de sus hijos. Los había criado con esmero, consciente de la fragilidad de su linaje en los días posteriores a la caída de Saúl.
aunque no tenían el esplendor que alguna vez acompañó su nombre. Armoni y Mefiboset, hijos de sangre real, eran el orgullo de su madre, y cada día ella los veía crecer fuertes y valientes. No debemos confundir a este Mefiboset con el hijo de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Mientras tanto, el reino de Israel luchaba contra la adversidad. La hambruna continuaba asolando la tierra, trayendo hambre y desesperación. No había grano en los campos, ni alimento suficiente para el pueblo, y cada día parecía más oscuro que el anterior. La vida cotidiana se hacía más difícil, y el hambre llevaba a los hombres a tomar decisiones desesperadas. En cada rincón del reino, las familias oraban por el fin de la sequía, y por una solución que los liberara de ese sufrimiento prolongado. Rizpa, como tantas otras madres, enfrentaba estas dificultades con valentía. Aunque el nombre de Saúl había sido manchado por la historia, ella mantenía su amor por sus hijos intacto, soñando con un futuro mejor para ellos. Pero no podía prever que el destino tenía reservado para su familia un dolor mucho mayor que el hambre que asolaba la tierra. A medida que los días pasaban, David, el rey de Israel, seguía buscando respuestas. En su afán por acabar con el sufrimiento del pueblo, decidió consultar a los gabaonitas, el pueblo agraviado por Saúl. Ellos, aún dolidos por la traición que habían sufrido, no buscaban riquezas ni compensaciones materiales. Su demanda era clara y terrible. Querían venganza. La tragedia golpeó la vida de Rizpa con una fuerza devastadora. David, para poner fin a la hambruna que consumía al reino, decidió acceder a la petición de los gabaonitas. Ellos exigieron la entrega de 7 varones descendientes de Saúl para expiar la deuda de sangre. Así, en un solo acto, el destino de Rizpa quedó sellado. Entre los 7 hombres que serían sacrificados estaban Armoni y Mefiboset, sus hijos. Sin previo aviso, fueron arrebatados de su lado y condenados a morir por los pecados de su padre. Los gabaonitas colgaron a los hombres en una colina, dejándolos allí expuestos a los elementos, a las bestias del campo y a las aves del cielo. Sin entierro ni honor, los cuerpos de sus hijos fueron abandonados como si su vida no tuviera valor. El dolor que sintió Rizpa fue insondable. La pérdida de sus hijos, no solo en la muerte, sino en las crueles circunstancias de su ejecución, rasgó su alma. No había justicia en esa muerte, solo una venganza fría y calculada. Rizpa no tenía el poder de devolverles la vida, pero lo que sí podía hacer era luchar por su dignidad, incluso en la muerte. El dolor que Rizpa sintió tras la pérdida de sus hijos no podía ser contenido en lágrimas, ni apaciguado con el tiempo. Pero ella no se resignó a dejar que el destino cruel terminara en humillación. En vez de rendirse ante la tragedia, se levantó con una fuerza que solo el amor incondicional de una madre puede generar. No pudo impedir la muerte de Armoni y Mefiboset, pero aún podía proteger lo único que quedaba de ellos: su dignidad. Con el corazón desgarrado, Rizpa tomó un cilicio, un símbolo de duelo profundo, y lo extendió sobre una roca cerca de los cuerpos de sus hijos y de los otros 5 hombres ejecutados. Allí, al pie de la colina donde colgaban los cuerpos, comenzó una vigilia que desafió las leyes naturales y la indiferencia de los hombres. Bajo el sol abrasador y las noches frías, Rizpa se negó a moverse. No había descanso, no había tregua para su dolor, pero también no había pausa en su misión de proteger a sus hijos. El mundo alrededor seguía su curso, pero Rizpa permanecía, una sombra firme en la colina, luchando contra todo lo que amenazara con profanar los cuerpos de sus hijos. Durante meses, desde el inicio de la cosecha de cebada hasta la llegada de las primeras lluvias, Rizpa no abandonó su puesto. Día y noche, su cuerpo se volvió un escudo viviente contra los elementos y las fieras. El calor implacable del desierto secaba su piel y la privaba de fuerza, pero no lograba quebrar su espíritu. Al caer la noche, el frío cruel del desierto descendía sobre ella, pero su amor por sus hijos mantenía viva la llama que la impulsaba a seguir. Cada amanecer traía consigo un nuevo desafío. Aves carroñeras descendían desde el cielo, buscando hacer festín con los cuerpos de los muertos, pero Rizpa, con incansable determinación, las ahuyentaba. Cuando caía la oscuridad, los animales salvajes se acercaban desde las sombras, pero no podían acercarse a los cadáveres mientras ella permaneciera allí. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La soledad de Rizpa se hacía palpable, pero no cedió a la desesperación. Era más que una madre de duelo.
Era una guerrera en una batalla silenciosa, luchando no contra hombres, sino contra el olvido y la deshonra. Las almas de sus hijos ya no estaban en este mundo, pero mientras ella vigilara, sus cuerpos no serían devorados por las fieras, ni profanados por las aves carroñeras. El destino ya había arrebatado demasiado, pero Rizpa se negaba a permitir que les arrebatara también su dignidad. A pesar de que nadie la acompañaba en su dolor, la fuerza y la devoción de Rizpa no pasaron desapercibidas. Las historias de su vigilia comenzaron a difundirse, primero como murmullos en el viento, luego como un eco que resonaba por todo el reino. Los que la observaban desde lejos no podían comprender cómo una mujer, sola y sin recursos, podía resistir tanto tiempo bajo condiciones tan extremas. Pero era el amor lo que la sostenía, un amor que desafiaba a la naturaleza misma, un amor más fuerte que la muerte. Lo que parecía ser una lucha inútil y silenciosa ante los ojos del mundo, en realidad era un acto de profunda justicia y de respeto por la vida y la memoria de sus hijos. Finalmente, la inquebrantable devoción de Rizpa llegó a oídos del rey David. Conmovido por la intensidad de su dolor y la fuerza de su amor, David se dio cuenta de la injusticia que había permitido al dejar los cuerpos expuestos. Aquel sacrificio. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at Canva.com. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Había sido un acto de expiación para resolver una antigua deuda, pero los hijos de Rizpa y los otros hombres también merecían respeto en la muerte. Era impensable que alguien, y mucho menos una madre, se viera obligada a proteger a sus hijos muertos con su propio cuerpo del hambre de las fieras. Fue entonces cuando David, tocado en su corazón por la historia de Rizpa, decidió actuar. Ordenó que los cuerpos de Armoni, Mefiboset y los otros 5 hombres fueran recogidos y enterrados de manera honorable. Pero David no se detuvo allí. También dispuso que los huesos del rey Saúl y de su hijo Jonatán, que habían sido guardados en Jabes de Galaad, fueran llevados junto a los cuerpos de los sacrificados. De este modo, todos fueron sepultados en la tumba de Quis, padre de Saúl, en la tierra de Benjamín. Este acto no solo fue un gesto de misericordia hacia Rizpa y su dolor, sino también un reconocimiento de la profunda injusticia que había soportado. Al darles sepultura, David honró la memoria de los muertos, y al mismo tiempo, reconoció la incansable lucha de Rizpa. La justicia que ella había demandado a través de su silenciosa vigilia se había cumplido. Los cuerpos de sus hijos, que habían sido colgados como símbolo de una venganza cruel, ahora descansaban en paz, y con ello, la maldición sobre la tierra fue levantada. Desde ese día, Rizpa fue recordada como una madre cuyo amor y devoción trascendieron la muerte misma. Su vigilia en la colina se convirtió en una leyenda, una historia de resistencia y dignidad que conmovería a generaciones. Rizpa no fue una reina, ni una mujer de poder, pero su acto heroico demostró una valentía más grande que la de muchos reyes. Ella se negó a permitir que la muerte arrebatara el honor de sus hijos, y su lucha silenciosa resonó en todo Israel. El pueblo habló de su sacrificio, de su tenacidad, y de cómo, en medio de la desesperación, una madre podía desafiar al mundo entero por el amor de sus hijos.
Rizpa no pudo salvarles la vida, pero sí pudo devolverles algo que ni la muerte ni la crueldad de los hombres podían quitar: su dignidad. La historia de Rizpa es un testimonio del poder del amor maternal y de la lucha por la justicia. Nos enseña que incluso en los momentos de mayor dolor y sufrimiento, el amor puede ser una fuerza imparable. Rizpa, a pesar de haber perdido a sus hijos de manera cruel, se negó a que la muerte destruyera su memoria. Enfrentó los elementos, los animales salvajes y la indiferencia de su entorno, demostrando que el amor de una madre es más fuerte que cualquier adversidad. Nos recuerda también que la dignidad no es algo que pueda ser quitado por las circunstancias. A través de su vigilia, Rizpa nos muestra que incluso en los momentos de mayor oscuridad, siempre podemos luchar por la justicia y el honor de aquellos que amamos. Bienvenidos, apreciados oyentes, a otro emocionante episodio de Historias Sagradas. Hoy les invito a acompañarme en un viaje al corazón del Antiguo Testamento, donde descubriremos una historia de fe inquebrantable, de hospitalidad genuina y de milagros que desafían toda comprensión humana. Prepárense para sumergirse en el inspirador relato de la Sunamita, una mujer cuya vida se entrelaza con la del profeta Eliseo, en un testimonio poderoso del amor y la fidelidad de Dios. Comencemos. En tiempos antiguos, en la tierra de Israel, había un pequeño y tranquilo pueblo llamado Sunem. Este encantador lugar se encontraba en la región de la tribu de Isaacar, al pie de las colinas de Galilea, cerca del valle de Jezreel. Sunem estaba rodeado de colinas suaves y ondulantes, cubiertas por un manto de vegetación que cambiaba con las estaciones, desde el verde vibrante de la primavera hasta los tonos dorados del verano. Los niños corrían libremente por las calles y los campos, jugando con aros de madera, lanzando piedras planas sobre el agua o imitando a los adultos en juegos de mercado y cosecha. Sus risas y gritos llenaban el aire, aportando vida y alegría al ambiente sereno del pueblo. En el centro de Sunem se encontraba la plaza del mercado, un lugar de encuentro donde se celebraban ferias y eventos comunitarios. Bajo la sombra de grandes árboles, los ancianos se reunían para conversar y compartir historias de sus antepasados, transmitiendo sabiduría y tradiciones a las nuevas generaciones. Los músicos callejeros tocaban liras y flautas, mientras los narradores contaban leyendas y fábulas que mantenían viva la rica cultura del pueblo. En este ambiente de armonía con la naturaleza y profunda espiritualidad, vivía una mujer notable conocida como la Sunamita. Su casa se destacaba no por su riqueza material, sino por el calor humano y la generosidad que emanaba de ella. La Sunamita era respetada por su sabiduría, su amabilidad y su fe inquebrantable en Dios. Su historia, entrelazada con la del profeta Eliseo, sería recordada por generaciones como un testimonio del poder de la fe y la importancia de la hospitalidad. Sunem no era solo un lugar en el mapa, sino un reflejo de una comunidad que vivía en equilibrio con su entorno y en devoción constante a Dios. El viento traía consigo rumores de un hombre santo que recorría las tierras de Israel, el profeta Eliseo, discípulo del gran Elías. Se decía que era portador de la palabra de Dios y realizaba milagros sorprendentes. Sanaba a los enfermos, multiplicaba el aceite de las viudas y daba esperanza a los necesitados. En aquellos tiempos, los profetas eran considerados mensajeros divinos, y su presencia era vista como una bendición para el pueblo. Un día, mientras el sol comenzaba a ponerse y pintaba el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, Eliseo se acercó a las puertas de Sunem. El camino polvoriento y el calor del día habían dejado huellas en su rostro y en sus sandalias gastadas. Su túnica sencilla y su bastón eran señales de su vida dedicada al servicio de Dios y al pueblo de Israel. La Sunamita, desde la entrada de su casa, observó al viajero. Notó su paso cansado pero decidido, y la profundidad en su mirada que reflejaba sabiduría y propósito. En su corazón, sintió un impulso de acercarse y ofrecerle ayuda. En la cultura de la época, la hospitalidad era un valor fundamental. Atender a los viajeros y ofrecerles comida y descanso era una muestra de bondad y obediencia a Dios. Con una sonrisa amable y palabras sinceras, la Sunamita se acercó a Eliseo y le dijo: «Por favor, señor mío, permite que tu sierva te brinde alimento y reposo». Su voz era cálida y acogedora, y sus ojos reflejaban genuina compasión.
Eliseo, agradecido por su ofrecimiento, aceptó con un asentimiento y una sonrisa. Al entrar en la casa, la sunamita le ofreció agua fresca para lavar sus pies, como era costumbre en esos tiempos, para aliviar el cansancio del viaje. Preparó una comida sencilla pero sustanciosa: pan recién horneado, aceite de oliva, aceitunas, queso de cabra y frutas frescas. Mientras comían, conversaron sobre las maravillas de Dios y las historias de Israel. La sunamita y su esposo escuchaban atentamente las palabras del profeta, llenando sus corazones de fe y esperanza. Desde ese día, cada vez que Eliseo pasaba por Sunem en sus misiones divinas, sabía que en aquella casa encontraría no solo sustento para el cuerpo, sino también un lugar de descanso y amistad sincera. La sunamita y su esposo siempre le recibían con los brazos abiertos, ofreciéndole lo mejor que tenían. Con el tiempo, la relación entre Eliseo y la familia sunamita se fortaleció. La sunamita reconocía en él a un hombre de Dios y sentía que su hogar era bendecido por su presencia. Un día le dijo a su esposo: «Estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. ¿Por qué no le construimos una pequeña habitación en la azotea? Le pondremos una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que pueda quedarse con nosotros cuando pase por aquí». En aquellos tiempos, las casas solían tener techos planos, y era común utilizar la azotea para diversas actividades. Construir una habitación adicional en la azotea era una forma práctica de ofrecer alojamiento a los huéspedes. Su esposo, compartiendo su deseo de servir y honrar a Dios, estuvo de acuerdo. Juntos, prepararon el cuarto, cuidando cada detalle para que Eliseo se sintiera cómodo y bienvenido. Cuando Eliseo regresó y vio la habitación preparada especialmente para él, se sintió profundamente conmovido por la generosidad y el cariño de la sunamita y su esposo. Les agradeció sinceramente y oró a Dios pidiendo bendiciones para ellos. Desde entonces, cada vez que visitaba Sunem, tenía un lugar donde descansar y un hogar donde era tratado como familia. La hospitalidad de la sunamita no era solo un acto de cortesía, sino una expresión de su fe y su deseo de honrar a Dios al servir a su siervo. En una cultura donde los profetas eran respetados y considerados intermediarios entre Dios y el pueblo, su gesto tenía un significado profundo y espiritual. Eliseo, reconociendo la bondad y el corazón generoso de la sunamita, quiso hacer algo por ella en agradecimiento. Un día, mientras descansaba en su nueva habitación, Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Llamó a su sirviente Giezi y le dijo: «Llama a esta sunamita». Cuando ella vino, Eliseo le dijo: «Has sido muy atenta con nosotros y te has preocupado por nuestro bienestar. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Necesitas que hablemos al rey o al comandante del ejército en tu favor?» La sunamita, mostrando humildad y satisfacción con lo que tenía, respondió: «Estoy contenta viviendo entre mi propia gente». No buscaba reconocimiento ni favores especiales. Su generosidad era desinteresada y nacía de un corazón sincero. Sin embargo, Eliseo quería bendecirla de alguna manera. Giezi le comentó: «En realidad, ella no tiene hijos y su esposo es anciano». En aquel tiempo, no tener hijos era una fuente de tristeza y preocupación para muchas mujeres, ya que los hijos eran considerados una bendición de Dios y aseguraban la continuidad de la familia. Comprendiendo el deseo profundo de su corazón, Eliseo llamó nuevamente a la sunamita y le dijo: «El próximo año, por esta misma fecha, tendrás un hijo en tus brazos». Ella, sorprendida y quizás temerosa de creer en algo tan anhelado, respondió: «No, mi señor, hombre de Dios, no me des falsas esperanzas». Pero las palabras de Eliseo eran una promesa divina. Y tal cual como el profeta había dicho, al año siguiente, la sunamita dio a luz un hijo. La alegría inundó su hogar. Las risas del bebé llenaban cada rincón de la casa y el corazón de la sunamita rebosaba de gratitud. Esta bendición fue el resultado no solo de su hospitalidad, sino también de su fe y su disposición para servir.
El niño creció sano y feliz, llenando el hogar de la tsunamita y su esposo con alegría y risas. Era un niño vivaz y curioso, con ojos brillantes que reflejaban la inocencia y la energía de la juventud. Su llegada había sido un milagro, una bendición que colmaba el corazón de sus padres de gratitud y esperanza para el futuro. Un día, cuando el sol brillaba intensamente en el cielo despejado y el calor abrazaba los campos, el niño salió al campo con su padre. Era la época de la cosecha, y los segadores trabajaban afanosamente, cortando el trigo maduro que ondulaba con la brisa. El niño corría entre los trabajadores, observando con fascinación cómo las hoces brillaban bajo el sol y cómo los haces de trigo se apilaban en montones dorados. Su padre lo miraba con orgullo, contento de tener a su hijo a su lado, compartiendo esos momentos que fortalecían los lazos familiares. Sin embargo, mientras el sol ascendía en el cielo y el calor se volvía más intenso, el niño comenzó a sentirse mal. De repente, llevó sus manos a la cabeza y exclamó con voz débil: «Me duele la cabeza, me duele la cabeza». Su rostro, ahora, se había puesto pálido y sus ojos mostraban señales de dolor. Alarmado, su padre dejó de lado sus tareas y se acercó rápidamente. Al ver que el niño no podía mantenerse en pie, llamó a uno de los jóvenes sirvientes y le dijo: «Lleva al niño con su madre». En esa cultura, era común que las madres cuidaran de los hijos cuando estaban enfermos o necesitaban atención especial. El sirviente tomó al niño en brazos y lo llevó con cuidado a través de los campos y las calles del pueblo hasta llegar a la casa. La tsunamita, al ver a su hijo en ese estado, sintió una profunda preocupación. Sin perder tiempo, lo tomó en sus brazos y lo llevó al interior de la casa. Lo sentó en su regazo, en un lugar fresco y sombreado, intentando aliviar su malestar. Le humedeció la frente con paños frescos, le susurró palabras de consuelo y acarició su cabello con ternura. El niño apoyaba su cabeza en el pecho de su madre, buscando refugio en su calidez y amor. Las horas pasaban lentamente, y aunque la tsunamita hacía todo lo posible por aliviar el dolor de su hijo, su condición no mejoraba. El calor del día era agobiante, y parecía que cada minuto que transcurría, el niño se debilitaba más. La angustia llenaba el corazón de la madre, pero mantenía la esperanza de que su hijo mejorara. Sin embargo, cuando el reloj marcaba el mediodía, el momento en que el sol estaba en su punto más alto, el niño exhaló su último aliento y quedó inmóvil en los brazos de su madre. Un silencio profundo cayó sobre la habitación. La tsunamita miró el rostro sereno de su hijo y comprendió que había partido. El dolor que sintió en ese instante fue indescriptible. Era como si su corazón se hubiera quebrado en 1000 pedazos. Las risas y alegrías que llenaban su hogar se habían desvanecido en un suspiro. Sin embargo, en lugar de rendirse al llanto y la desesperación, la tsunamita tomó una decisión que reflejaba su fe y determinación. Con una calma sorprendente, se levantó llevando a su hijo en brazos. Subió las escaleras que conducían a la habitación del profeta Eliseo, el lugar que habían construido con tanto cariño. Allí, con delicadeza, acostó al niño en la cama del hombre de Dios. Arregló las sábanas, acomodó su cabeza sobre la almohada y se aseguró de que estuviera en paz. Luego, salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. Este acto simbolizaba su confianza en que esa no era la última palabra sobre la vida de su hijo. Al cerrar la puerta, estaba dejando la situación en manos de Dios, creyendo que él podía hacer algo más allá de lo que sus ojos veían. Sin perder tiempo llamó a su esposo y le dijo: «Por favor, envíame uno de los sirvientes y una de las asnas, para que pueda ir rápidamente al hombre de Dios y regresar». Su esposo, extrañado por la urgencia, le preguntó: «¿Por qué vas a verlo hoy? No es día de luna nueva ni de reposo». Pero ella simplemente respondió: «Todo está bien». La tsunamita no compartió con nadie la tragedia que acababa de ocurrir. Su fe era tan grande que no quería permitir que la duda o el luto de otros afectaran su determinación. Se preparó para el viaje, subió a su asna y le dijo al sirviente: «Guía y no te detengas por mí en el camino, a menos que yo te lo indique». Emprendieron el camino hacia el Monte Carmelo, donde sabían que podrían encontrar a Eliseo. El trayecto no era corto, y el terreno era árido y desafiante. Sin embargo, la tsunamita mantenía su mirada fija en el horizonte.
impulsada por la esperanza de que el profeta pudiera ayudarla. La tsunamita viajaba con determinación, sin permitir que nada la detuviera. El paisaje que la rodeaba era árido y rocoso, pero ella apenas lo notaba. Su mente y su corazón estaban enfocados en una sola cosa: llegar hasta el profeta Eliseo. El sirviente que la acompañaba guiaba el asna con rapidez, consciente de la urgencia que mostraba su señora. Después de varias horas de viaje bajo el sol abrasador, finalmente divisaron el monte Carmelo en el horizonte. Este monte era conocido como un lugar sagrado, donde muchos profetas habían buscado la presencia de Dios. Al acercarse, Eliseo la vio desde lejos. Reconoció su silueta y se preguntó qué podría haberla traído hasta allí en un día como ese. Eliseo dijo a su sirviente Giezi: «Mira, ahí viene la tsunamita. Corre a su encuentro y pregúntale si todo está bien con ella, con su esposo y con su hijo». Giezi descendió rápidamente y se acercó a ella. Le preguntó: «¿Está todo bien contigo, con tu esposo y con tu hijo?». Ella, manteniendo la compostura y sin detenerse, respondió: «Todo está bien». A pesar de sus palabras, su rostro reflejaba una mezcla de angustia y determinación. Continuó avanzando hasta llegar a donde estaba Eliseo. Al verlo, su contención se rompió. Se arrojó a sus pies, expresando el profundo dolor que llevaba dentro. Giezi intentó apartarla, pensando que era una falta de respeto, pero Eliseo lo detuvo diciendo: «Déjala, porque su alma está en gran aflicción, y el Señor me ha ocultado el motivo, y no me lo ha revelado». Entre lágrimas, la tsunamita dijo: «¿Acaso pedí un hijo a mi Señor? ¿No te dije que no me dieras falsas esperanzas?». Con esas palabras, Eliseo comprendió que algo terrible había sucedido con el niño. Sintiendo la urgencia de la situación, tomó acción de inmediato. Eliseo dijo a Giezi: «Ciñe tu ropa, toma mi bastón en tu mano y ve. Si alguien te encuentra, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Pon mi bastón sobre el rostro del niño». Giezi, obediente, tomó el bastón y se apresuró en el camino de regreso a Sunem. Sin embargo, la tsunamita no se conformó con que solo el sirviente fuera. Mirando a Eliseo a los ojos, declaró con firmeza: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Su fe no estaba puesta en el bastón ni en el sirviente, sino en el hombre de Dios mismo. Reconocía que necesitaba la presencia y la intervención directa de Eliseo. El profeta, viendo la profundidad de su fe y su determinación, se levantó y comenzó el viaje de regreso con ella. Mientras tanto, Giezi llegó a la casa y siguió las instrucciones al pie de la letra. Colocó el bastón sobre el rostro del niño, pero no hubo señal de vida. No se escuchó ni una respiración, ni un latido de su corazón. Giezi salió al encuentro de Eliseo y le informó: «El niño no ha despertado». Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, acostado en su cama. Entró en la habitación y cerró la puerta, quedando a solas con el niño. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el latido del corazón del profeta y su respiración pausada. Eliseo sabía que necesitaba la intervención divina. Se arrodilló junto a la cama y oró al Señor con fervor. Sus palabras no están registradas, pero podemos imaginar que clamó por misericordia y por la vida del niño. Después de orar, se levantó y se tendió sobre el cuerpo del niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras hacía esto, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Eliseo se levantó y caminó por la habitación, de un lado a otro. Quizás continuaba orando, esperando una señal. Luego, volvió a acostarse sobre el niño. De repente, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. La vida había regresado al pequeño. Su pecho se elevaba con cada respiración y el color volvía a sus mejillas. Con toda la alegría contenida, Eliseo llamó a Giezi y le dijo: «Llama a la tsunamita». Cuando ella entró, Eliseo le dijo: «Toma a tu hijo». Al ver a su hijo vivo, la tsunamita cayó a los pies de Eliseo, postrándose en señal de profundo agradecimiento. Las palabras no eran suficientes para expresar lo que sentía en ese momento. Luego, se levantó y abrazó a su hijo, sosteniéndolo con ternura y alegría. El milagro había sucedido. La fe de la tsunamita y la intervención divina a través de Eliseo habían traído de vuelta la vida de su hijo. Este evento no solo restauró la felicidad de su familia,
sino que también sirvió como un poderoso testimonio del poder y la misericordia de Dios. La tsunamita comprendió que su fe y su disposición para actuar eran fundamentales. No se rindió ante la tragedia, sino que buscó activamente la ayuda de Dios. Su historia es un ejemplo de cómo la fe, combinada con la acción, puede resultar en milagros extraordinarios. Tiempo después, la historia de la tsunamita no terminó ahí. Eliseo le advirtió que habría una gran hambruna en la tierra, que duraría 7 años, y le aconsejó que se fuera a vivir a otro lugar. Ella obedeció y se trasladó con su familia a la tierra de los filisteos. Al concluir los 7 años, regresó a Israel y descubrió que sus propiedades habían sido ocupadas y sus tierras confiscadas. Una vez más, enfrentaba una situación difícil, pero confiando en la justicia y en la providencia de Dios, decidió ir a ver al rey para suplicar por la restitución de sus bienes. En ese momento, el rey estaba conversando con Giezi, el sirviente de Eliseo, pidiéndole que le contara todas las grandes cosas que Eliseo había hecho. Justo cuando la tsunamita entró para hablar con el rey, Giezi estaba narrando la historia de cómo Eliseo había resucitado al hijo de esta mujer. Giezi exclamó: «Oh rey, mi señor, esta es la mujer y este es su hijo, a quien Eliseo resucitó». El rey, sorprendido y conmovido, le pidió a la tsunamita que confirmara la historia. Ella le contó todo lo sucedido. El rey, movido por la justicia y quizás también impresionado por el testimonio vivo del poder de Dios, ordenó a un oficial que se encargara de que se le devolviera todo lo que le pertenecía, incluyendo los ingresos de sus tierras, desde el día en que había salido del país hasta ese momento. La historia de la tsunamita es más que un relato antiguo. Es una lección atemporal sobre la fe, la acción y la confianza en Dios. Nos muestra que, incluso en medio de las pruebas más difíciles, no debemos perder la esperanza. La tsunamita enfrentó la pérdida de su hijo, una hambruna y la pérdida de sus propiedades, pero en cada situación buscó a Dios y actuó con valentía. Su hospitalidad hacia Eliseo abrió la puerta a bendiciones inimaginables. Pero más allá de eso, su historia nos enseña que la verdadera fe va acompañada de acciones concretas. No se quedó paralizada por el dolor. Se levantó y buscó la intervención divina. Apreciados amigos y oyentes, al recordar la vida de la tsunamita, podemos preguntarnos: ¿cómo respondemos nosotros ante las adversidades? ¿Tenemos la fe y la determinación para buscar a Dios y confiar en que Él puede cambiar nuestras circunstancias? La tsunamita nos inspira a vivir con una fe activa, a ser generosos y a no rendirnos ante los desafíos. Su historia es un testimonio del amor y la fidelidad de Dios hacia aquellos que le buscan de todo corazón. En la fértil y vasta llanura de Harán, donde el sol doraba los campos y el viento traía los ecos de las caravanas que atravesaban las rutas ancestrales, vivía una familia marcada por el destino y las decisiones humanas. Lea, la mayor de las hijas de Labán, creció en un hogar donde el astuto corazón de su padre siempre buscaba la ventaja. Desde niña, Lea sabía que su vida no sería fácil, pues en una sociedad que valoraba la belleza por encima de todas las cosas, ella carecía de ese brillo que su hermana menor, Raquel, poseía sin esfuerzo. Raquel era como una estrella resplandeciente, y su belleza parecía hipnotizar a todos los que la rodeaban. Lea, en cambio, era de una belleza más sencilla, con unos ojos descritos como delicados, mientras que en Raquel se veían la alegría y la juventud desbordante. En los ojos de Lea se leía una sabiduría callada, un alma que había aprendido a vivir en silencio, a ser observadora del amor que nunca parecía ser para ella. La llegada de Jacob a la casa de Labán trajo consigo una esperanza y una tristeza nueva. Jacob, un hombre marcado por la astucia heredada de su madre, había huido de su tierra natal para escapar de la furia de su hermano Esaú, y al llegar a Harán, quedó prendado de la belleza de Raquel. Desde el primer momento, el destino de Jacob y Raquel parecía estar entrelazado por un amor que crecía cada día más. Jacob, con fervor, ofreció trabajar 7 largos años por la mano de Raquel, un precio alto, pero que para él valía la pena, por obtener a la mujer de sus sueños. Lea, en cambio, observaba todo esto desde la sombra. Sabía que no era ella quien ocupaba los pensamientos de Jacob, que su presencia apenas era notada en comparación con la luz que irradiaba su hermana.
Sin embargo, su corazón anhelaba lo que cualquier mujer de su tiempo deseaba: ser amada, ser valorada, tener un lugar en la vida de alguien. Pero en la casa de Labán, el amor no era una cuestión de sentimientos, sino de conveniencias. La vida de Lea transcurría en una monótona sucesión de deberes. Se levantaba al alba, como todas las mujeres de su tiempo, para cumplir con las tareas que aseguraban la supervivencia de la familia. Cuidaba del ganado, tejía en el telar y ayudaba en las labores del hogar. En su rutina, había poco espacio para los sueños románticos. Sabía que su destino, como el de todas las mujeres de su cultura, estaba determinado por las decisiones de los hombres a su alrededor, principalmente por su padre, Labán. Mientras tanto, el amor entre Jacob y Raquel seguía creciendo. A lo largo de esos 7 años de trabajo, Jacob había demostrado una devoción incuestionable por Raquel. Todo Harán hablaba de la fuerza de ese amor, y Lea escuchaba en silencio, guardando en lo profundo de su corazón la esperanza de que quizás, algún día, alguien podría mirarla a ella de esa manera. Pero mientras su hermana disfrutaba de la atención de Jacob y soñaba con su futuro matrimonio, Lea seguía su vida sin protagonismo, viviendo bajo la sombra de la hermosura de Raquel. El día del matrimonio de Raquel se acercaba, y el ambiente en la casa de Labán estaba lleno de emoción. Sin embargo, Lea notaba la creciente tensión en los gestos y miradas de su padre. Labán era un hombre que rara vez dejaba las cosas al azar. Había estado observando cómo el destino de sus 2 hijas se desarrollaba, y sabía que debía intervenir. En su mente, se había trazado un plan que alteraría para siempre el curso de la vida de Lea. Llegó finalmente el tan esperado día de la boda. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, mientras la celebración empezaba en el campamento de Labán. Jacob, vestido con las mejores ropas, esperaba ansioso el momento en que Raquel sería llevada hasta él como su esposa. Pero Labán, con la astucia que lo caracterizaba, tejía en secreto un engaño que traería dolor a muchos, pero que en su mente resolvería lo que él consideraba un problema: el futuro de Lea. Cuando la oscuridad cayó completamente sobre el campamento, Labán tomó una decisión audaz y fría. En lugar de entregar a Raquel, envolvió a Lea en el velo nupcial tradicional, cubriéndola de pies a cabeza. En esa época, las ceremonias nupciales se realizaban en la penumbra, y el rostro de la novia no era revelado hasta después de consumado el matrimonio. Lea, sin posibilidad de rechazar el plan de su padre, fue conducida a la tienda de Jacob, sabiendo que él la tomaría creyendo que era Raquel. Durante esa noche, el silencio y la oscuridad fueron los cómplices del engaño. Lea y Jacob compartieron su lecho, y aunque su cuerpo estaba junto al de él, su corazón se encontraba a años luz de distancia. Sabía que cuando llegara la mañana, la verdad sería revelada, y la ira de Jacob se desataría. Aún así, Lea no dijo nada, no protestó. ¿Qué podía hacer ella contra el plan de su propio padre? Su vida estaba marcada por la obediencia, y esa noche no sería diferente. Al amanecer, cuando la luz del sol atravesó la tienda, Jacob descubrió la verdad. El velo ya no cubría el rostro de Lea, y la furia en los ojos de Jacob fue inmediata. Se levantó de un salto y corrió a enfrentar a Labán, exigiendo respuestas, mientras Lea, humillada, se quedaba atrás, temiendo el futuro que ese engaño le había asegurado. El engaño de Labán había cumplido su propósito, pero no sin dejar un rastro de amargura en el corazón de Jacob. Aunque accedió a trabajar otros 7 años para obtener la mano de Raquel, el daño ya estaba hecho. Lea, que ahora era su esposa por el derecho de la ley, viviría en su casa, pero no en su corazón. Su vida matrimonial comenzó en un ambiente de rechazo, un rechazo que se profundizaba cada día al ver cómo Jacob seguía dedicando su amor a Raquel. Lea, sin embargo, no se rindió. Sabía que el amor de Jacob no le pertenecía, pero en su dolor halló consuelo en algo mucho más grande. Dios, en su infinita misericordia, vio el sufrimiento de Lea y decidió bendecirla. Mientras Raquel, la amada, seguía estéril, Lea fue la primera en recibir la bendición de la maternidad. Dios abrió su vientre, y Lea concibió y dio a luz a su primer hijo, a quien llamó Rubén, diciendo: «Porque el Señor ha visto mi aflicción. Ahora, sin duda, mi esposo me amará». Sin embargo, a pesar de los nacimientos sucesivos de Simeón, Leví y finalmente Judá, el corazón de Jacob no se volvió hacia Lea.
Con cada hijo, ella esperaba ansiosa que su esposo reconociera su valor, que por fin la viera a ella. Pero Jacob seguía siendo cautivo del amor de Raquel. Sin embargo, con el nacimiento de Judá, algo cambió en Lea. Después de años de esperar el amor de su esposo, finalmente dirigió su mirada hacia el cielo y dijo: «Esta vez alabaré al Señor». Con Judá, Lea dejó de buscar la aprobación de Jacob y encontró paz en la bendición divina. La vida de Lea alcanzó su clímax no en la conquista del corazón de Jacob, sino en el descubrimiento de que su valor no estaba definido por el amor de un hombre, sino por el plan divino que Dios tenía para ella. Aunque Jacob nunca la amó como amaba a Raquel, Lea fue la madre que dio origen a tribus importantes en la historia de Israel. Entre sus hijos, fue Judá quien marcaría el linaje de los reyes, y a través de él, el Mesías prometido. En medio del dolor, la rivalidad con su hermana y el desprecio de su esposo, Lea encontró una fuente de paz y propósito. Aceptó que su vida no sería la que ella había soñado, pero también comprendió que Dios la había elegido para algo mayor. Su humildad, su perseverancia y su fe la llevaron a ser una figura clave en la historia de Israel, incluso cuando su papel en la vida de Jacob parecía insignificante. Lea continuó su vida en el hogar de Jacob, siempre sintiendo la sombra de Raquel a su lado. Día tras día, veía el afecto y la devoción de su esposo dirigidos hacia su hermana menor, y aunque el tiempo pasaba, el peso de su condición de esposa no amada jamás se desvanecía. Raquel, con su belleza y el amor inquebrantable de Jacob, siempre fue el centro de su hogar, el eje alrededor del cual giraba la vida cotidiana de la familia. Cada mirada que Jacob lanzaba a Raquel estaba cargada de ternura y anhelo, y esas mismas miradas pasaban por Lea como si fuera una figura invisible, presente en cuerpo, pero no en corazón. Pero, aunque el amor de su esposo le era negado, la bendición de Dios continuaba manifestándose en la vida de Lea de una manera extraordinaria. Uno tras otro, sus hijos crecían fuertes, formando las bases de las tribus de Israel. Cada hijo que daba a luz era un recordatorio de que, aunque los hombres no la valoraban, Dios había puesto su mirada en ella. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y su hija Dina, todos nacieron bajo la mano divina, cada uno trayendo una promesa de futuro. A través de ellos, Lea encontró su consuelo, su razón de vivir y su propósito más allá del amor humano que tanto había ansiado. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, llegaron más tarde y eran también motivo de orgullo para Jacob. Sin embargo, el linaje de poder y realeza no vendría de los hijos de Raquel, sino de Judá, el hijo de Lea. Esto, aunque oculto para muchos, era una señal clara de que el propósito de Dios para Lea iba más allá de su dolor presente. Mientras Jacob derramaba su afecto sobre Raquel y sus hijos, Lea veía el favor de Dios creciendo en el futuro de los suyos. En silencio, vivía con la certeza de que, aunque en vida su esposo no le brindara el amor que tanto anhelaba, el plan de Dios para su descendencia era mucho mayor que cualquier afecto pasajero. Raquel, la hermosa, la amada, murió antes de tiempo, en un giro trágico que marcó profundamente la vida de Jacob. Murió dando a luz a su segundo hijo, Benjamín, en el camino a Efrata. Para Jacob, fue una pérdida devastadora. El amor de su vida, su compañera de sueños, había partido, dejando un vacío imposible de llenar. Pero para Lea, la muerte de su hermana significó una mezcla de sentimientos. No fue la victoria que tal vez otras mujeres en su lugar habrían experimentado, sino una profunda tristeza por la pérdida de alguien con quien compartía lazos de sangre, a pesar de la rivalidad. Aún así, la muerte de Raquel dejó a Lea como la única esposa sobreviviente de Jacob, el pilar de la familia que, aunque no amada con la misma pasión, había estado siempre presente. Con el paso del tiempo, Jacob comenzó a reconocer el papel que Lea había jugado en su vida. Ella, la madre de la mayoría de sus hijos, la mujer que nunca abandonó su lugar, la esposa que cumplió con su deber incluso en la sombra del desamor, empezó a ser vista con otros ojos. Tal vez fue la madurez de los años, o la distancia que el dolor de la muerte de Raquel había dejado, pero Jacob empezó a entender que el valor de Lea no residía en su apariencia, ni en la pasión que alguna vez había sentido por Raquel, sino en su fidelidad, su constancia
y en los hijos que ella le había dado. Cada uno de ellos llevaba una parte de Lea consigo, y a través de ellos Jacob veía la bendición de Dios. Cuando Jacob llegó al final de su vida, tomó una decisión que marcó un cambio significativo en su relación con Lea. A punto de morir, pidió que lo enterraran en la cueva de Macpela, junto a Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. No pidió estar al lado de Raquel, la esposa de su juventud, la mujer por la que había trabajado 14 largos años. No, Jacob eligió estar junto a Lea. Esto fue más que una simple disposición de su cuerpo. Fue un reconocimiento final del lugar de Lea en su vida, un acto que en muerte reveló una verdad que en vida nunca pudo expresar del todo. Aunque el amor pasional que había sentido por Raquel era incuestionable, fue Lea quien, en silencio, se había ganado un lugar permanente a su lado, no solo en la tierra, sino en la eternidad. Lea, la mujer que fue despreciada, terminó siendo recordada no solo como la esposa no amada, sino como la madre del linaje real. De su hijo Judá nacerían reyes, y de su linaje vendría el Mesías, aquel que traería salvación al mundo entero. En los registros sagrados, su nombre permanece inscrito con honor, como una figura clave en la historia de Israel, la madre de un futuro glorioso que ella misma no alcanzaría a ver, pero que Dios había planeado desde el principio. La historia de Lea nos enseña que el verdadero valor de una persona no está determinado por el reconocimiento o el afecto humano. A menudo, como Lea, nos encontramos viviendo en la sombra de otros, luchando por ganar un amor que parece siempre estar fuera de nuestro alcance. Sin embargo, la vida de Lea es un testimonio de cómo Dios, en su infinita misericordia, ve el dolor de los corazones olvidados y actúa con un propósito mucho mayor que el que nosotros podemos comprender. Lea no encontró el amor romántico en Jacob, pero sí encontró la aprobación y el favor divino. Dios la vio, la escuchó y la bendijo de maneras que trascendieron su tiempo y su dolor. Su vida nos muestra que el sufrimiento, cuando es vivido con fe y paciencia, puede ser transformado en bendición. Aunque Lea fue ignorada por los hombres, fue honrada por Dios, y su legado sigue vivo hoy. A través de su historia, aprendemos que, aunque el mundo pueda rechazarnos o hacernos sentir insignificantes, Dios nunca olvida a aquellos que sufren en silencio. Él escucha los clamores de los corazones heridos y cumple sus promesas. Al final, es su propósito el que define nuestras vidas, no las opiniones ni los afectos temporales de los demás. Gracias por acompañarnos en esta emocionante y conmovedora historia de Lea, aquí en el canal Historias Sagradas. Hoy hemos visto cómo una mujer, despreciada y olvidada por los hombres, fue elevada por Dios y dejó un legado que cambió el curso de la historia. La vida de Lea nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y los planes de Dios superan cualquier expectativa humana. Si te ha inspirado esta narración, no olvides compartirla y suscribirte al canal para más relatos llenos de fe, esperanza y grandes lecciones espirituales. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las vidas de aquellos personajes bíblicos que dejaron una huella imborrable. Que la paz y la presencia de Dios te acompañen siempre. Bendiciones.